Yo quiero, antes de comenzar, hacer una denuncia pública. Denunciar a nuestro entrevistado de hoy. Ustedes saben, cada tanto, cuando hay algún entrevistado al cual uno no conoce tanto, bueno, le sigue sus pasos, busca reportajes anteriores, busca en la web, todo lo que haya al respecto. Y yo anoche me fui y me metí en la cama con mi agenda y con la tablet y me puse a escuchar a nuestro entrevistado. Y escuché 5 o 6 veces Soledad, 5 o 6 veces otro tema, y cuando quise acordar eran las 6 de la mañana. Así Uy, que esta cara de dormido la tengo por culpa tuya, Marcelo. lo lamento. Pobre de vos. ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué decís? Bien. ¿Vos? Hoy somos un vampiro diurno porque tenemos 5 horas de diferencia. Sí, bueno, vampiro es, uno a veces es vampiro ya de alma, ¿no? Y sobre todo si escuchas tango, más vampiro aún. Marcelo, y vos en este momento estás en Suiza, en una ciudad espantosa, ¿no? Basilea, un lugar feísimo que uno asocia, bueno, con Nietzsche, con Erasmo de Rotterdam, con Hermann Hesse, con, si no me equivoco, con el primer museo que se abrió al público allá por 1661, el museo más antiguo del mundo. Ah, ese dato no lo conocía. Los ¿Viste? anteriores sí, pero ese sí. Así que Wow. bueno, después vamos a hablar de cómo fue que llegaste allí y cómo tenés tu ¿Cómo, residencia. Pero cómo? partiste de Buenos Aires Así y es. partió un músico que había nacido en una casa donde la música era una presencia constante y absoluta, ¿no? Así es. Ya de chiquito. ¿Cómo fue eso? No, son mis padres, sobre todo, sí. Sobre todo mi viejo, pero mi madre también, que siempre escuchaba música todos los días y todo tipo de música. Por supuesto, había mucho tango y debo decir que lo que a mi juicio es el buen tango, ¿no? El tango instrumental, así, las buenas orquestas, Gobi, Pugliese, Troilo, Piazzolla. O sea que todo eso ya estaba ahí desde que nací y después viajábamos mucho también a Montevideo y ahí también escuchábamos todo el viaje de tango, así que la música empezó desde el inicio, ¿no? Papá Samuel y mamá Esther, si no me equivoco, ¿no? Así es. Y incluso había, en algún lugar leí que eran amigos y en otro incluso que eran parientes, pero bueno, había un músico muy presente, por lo menos por la amistad con la familia, que era Tarantino, ¿no? Claro, sí, bueno, fue un gran momento, por supuesto, que decir del gran compositor y pianista de tango, ¿no? Osvaldo Tarantino. Eh, lo conocí, recuerdo, fue en un asado en la quinta de un juez. No me acuerdo ahora, no me viene el nombre ahora, pero era unos asados que se hacían los domingos. Iban todos los tangueros y ahí estaba Osvaldo Tarantino tocando un poco y había mucha gente y yo estudiaba con Julio Pane en ese momento y tocaba un arreglo de Pane, de un tango de Tarantino que se llama Ciudad Triste, que seguro lo conocen. Entonces lo toqué ahí solito y bueno, parece que a Tarantino le gustó y ahí a la semana me llamó y vino a casa y empezamos con el proyecto de armar un trío y armamos un trío, efectivamente. Y así que Yo no, Tarantino venía todo el tiempo a casa. pero imagino que el primer instrumento que cayó en tus manos no habrá sido el bandoneón, ¿o sí? No, fue el bandoneón. Fue el bandoneón, El, empecé a los 6 años. ¿No el piano? No, el piano estudié un poquito después cuando vine a Europa, pero había un piano en casa, pero yo empecé con el bandoneón. Había un piano, y te digo más, no sé si será el mismo, pero es un piano, acá por lo menos ya es famoso, bueno, por cierta anécdota con Piazzolla, ¿no? Que Piazzolla iba alguna vez a ensayar a tu casa por lo bueno Sí, que era sí, ese sí. piano. Sí, cuando lo vio el piano, un gran piano alemán, Ronich, de media cola, y cuando lo vio, ahí le preguntó a mi viejo si podía ensayar con el sexteto, donde estaba Julio Pane, también maestro, y ahí empezaron a ensayar todos los días en la casa de Caballito durante 2 meses.
Así que también Astor estuvo en casa, la verdad, soy un afortunado. Yo era muy chiquito, era adolescente y ya estaba en contacto con todos estos grandes artistas de tango, ¿no? Eh, Bueno, ese adolescente le escribe a Piazzolla una carta cuando tenía, creo que 17 años. Sí, Contanos un así poco es, cómo sí. fue eso. No fue una idea mía, fue una idea de mi viejo, porque estábamos de vacaciones en Uruguay justamente, y había unos amigos de mis padres conocían dónde vivía Piazzolla, en Punta del Este, en el bosque. Y a mi hijo se le ocurrió la idea, me dice, ¿por qué no lo vamos a visitar? Le digo, vos estás loco, dejalo, estar ahí de vacaciones. Dice, sí, 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 escribirle una carta, se la damos y vas a ver. Bueno, en fin, no sé, esas cosas de loco que tenía mi viejo y que un poco tengo yo. Fuimos me acuerdo, todavía me acuerdo bien, con el auto, paramos en la esquina y no había timbre, así que ya me puse a aplaudir, como no iba a aplaudir. Y aplaudí y el perro empezó a ladrar y yo pensé que ahora me comía el perro y no, salió Piazzolla muy relajado con su short, con su camisa y me recibió muy simpáticamente, me preguntó qué era lo que quería, le dije que estudiaba bandoneón y que quería dejarle una carta y así lo conocí. Pero yo me imagino que a Piazzolla se le acercarían 1 millón de personas. No fue por casualidad el contacto tuyo. Digamos, vos fuiste uno de tantos, pero Piazzolla se fijó en vos. Bueno, por eso te digo que soy afortunado. Después él al otro día me pidió que le grabe un cassette, que se lo lleve con las cosas que yo estaba tocando. Entonces al otro día me invitó a su casa y yo le dejé el cassette y yo ya tocaba unos arreglos de él, tocaba mucha música de Bach, que me enseñaba Pane. Y bueno, pienso que le gustó y ahí empezó la relación con Piazzolla. Aparte conocíamos a Di Filippo, que era muy amigo de él. Entonces cuando venía a Buenos Aires nos juntábamos todos a cenar siempre y fue inolvidable, ¿no? Escucharlos hablar, contar las historias, las anécdotas, era fabuloso para mí. Hablaste recién de Pane, de Julio Pane. Yo ayer, mientras te escuchaba a vos, entre tema y tema, escuché a Rubén Juárez con Pane tocando en el Teatro Argentino. En La Una Plata, cosa, sí. una cosa sublime. ¿Qué Sí. tal? Contame cómo fue esa experiencia con alguien que ha formado también a muchos músicos, ¿no? De tu generación. Bueno, con Pane fue muy importante para mí, muy estructural, porque él es como que él me cambió la manera obviamente, de estudiar y de tocar y comprender el bandoneón, y no solo el bandoneón, sino Buenos Aires y el tango. Entonces las clases, aparte de lo que estudiaba el instrumento, hablábamos de literatura porteña, de Roberto Barto, escuchábamos música, me acuerdo, una sinfonía de Cachaturián, entre otras cosas, y después salíamos a la noche y íbamos a San Telmo y me presentaba a Leopoldo Federico. O sea que con Pane, el otro día yo lo pensaba, Pane es un poco como, en cierta manera está muy relacionado con Troilo en el sentido filosófico, porque es como que el mundo, el universo para Troilo, y pienso que un poco para Pane también, el universo es Buenos Aires, el universo es el barrio. Y si lo comparás con Piazzolla, el planeta es un barrio. Es decir, Piazzolla llevó el barrio al mundo y Troilo y un poco Pane también, y esto no lo digo si es para mejor o peor, lo digo que son formas de ver la realidad, eh, eh, entendían el universo como lo porteño. Claro. Bien, por ahí fueron necesarias las dos maneras, ¿no? Para que el tango sea lo que es. Y totalmente, no es una sin la otra. Claro. Bueno, pero en un momento emigraste de acá. Cuando te fuiste de Argentina, ¿cuál era tu experiencia en el terreno profesional? Digamos, ¿ya habías arrancado o te Sí, sí, mandaste a Europa? había. Mira, no, había. No me gusta ser arrogante, pero yo no creo que me haya quedado artista de tango sin tocar, desde Osvaldo Berlingeri hasta el Negro Lavie, a Claro, pero Polakov, digamos, ¿eso fue antes de Europa?
Antes de Europa, sí. Sí, Ah, estuve muchos años con Susana Rinaldi también. eh, y después muchos años trabajando todas las noches en San Telmo, todos los boliches, ¿no? La Ventana, La Veda, el Viejo Almacén, no sé, di muchas vueltas por muchos años por Buenos Aires, tengo un recuerdo hermoso de esa época, ¿no? o sea, Marcelo, yo creía que había sido más chico, digamos, Europa y que habías completado tu No, no, formación no, allá. no, no. No, no, de hecho vine bastante grande a Europa, vine cuando tenía 28 años. O sea, tu relación con Zárate, con Agri, es anterior a Es Europa. anterior, claro. Después, Empezamos con Zárate y Agri. Bueno, Agri es un poco más viejo que ella, pero empezamos todos más o menos al mismo tiempo. dos, son 2 años apenas. Sí, Dos, sí, bueno, pero ¿viste? Agri ya pasó el medio siglo, yo todavía no. Y claro, vos estás aparte, ahí, vos estás en la sí, sí, puerta. y sí. Y a Agri me acuerdo, lo conocí en una grabación con Amelita Baltar, donde vino a grabar con mi viejo, con Antonio. Ahí nos conocimos. Bueno, y después de ese derrotero acá, entonces, con nuestro tango y por Buenos Aires o por el Río de la Plata, a vos yo sé que te gusta decir música rioplatense, ¿no? Sí, porque abarca, mira, hay un montón si vos te pones a pensar, es más, tendría que ser más del Río de la Plata, porque muchos de los grandes bandoneonistas vienen de Rosario. Está todo ahí. Y hay mucha influencia también de lo que es Montevideo, de lo que es La Plata, Buenos Aires. Entonces el tango es una música de ciudad, ¿no? Urbana. Pero es toda esa zona donde se mezcló toda la inmigración, ¿no? Cuando uno habla de La Plata, por ejemplo, yo no puedo dejar de pensar en un músico que ha pasado extrañamente al ostracismo. No, no conozco su vida como para decir por qué, pero fue Rovira, ¿no? Sí, sí. Bueno, Rovira se fue ya de grande a La Plata. Y yo no lo conocí, pero sí lo escuché. Y me da la sensación de que era un poco su carácter también así. Es difícil decir cuáles son las causas de por qué y tal cosa, son muchas cosas juntas, ¿no? A veces algunos dicen bueno, que la sombra de Piazzolla, yo mucho no creo en todo eso. Yo creo y aparte, ¿qué significa que se conozca o no? La verdad, lo importante es lo que hizo, y hizo Claro, mucho sí. Romero, y hizo muchas cosas Romero, entonces yo espero que haya sido feliz. Decía Marcelo, a veces escuchándolo a Rovira, digo, incluso saltó allí donde Piazzolla de pronto por ahí puso el freno, el tipo se mandó, ¿no? Fue un hombre muy importante. Sí, Rovira tenía una capacidad increíble y era muy, muy tanguero, porque tocó bueno, con la orquesta de Gobi, con Goñi, con Basso, era un bandoneonista increíble y tocaba un montón de instrumentos, tenía una capacidad para asimilar lenguajes y bueno, lo que es la cultura musical, ¿no? Entonces, Rovira era un fenómeno. Después, el hecho de que si le fue mejor o peor en el sentido de lo que es lo comercial, bueno, eso es otra historia, pero lo importante es lo que hizo Rovira, ¿no? Que es fuerte, tenía su estilo bien, bien marcado, ¿no? Marcelo, volvamos a lo tuyo y a tu viaje ya a Europa. ¿A dónde fue que llegaste primero y qué fue lo que hiciste? Bueno, yo fue así, hice una gira en Europa con Gary Barton y el Quinteto de Piazzolla, con Suárez Paz, con Sole, con Ziegler, Malvicino, y me acuerdo, terminamos el último concierto en Finlandia, y de ahí me tomé un avión y me fui a París. Y en París tuve un tiempo buscando maestro de composición, mientras buscaba al maestro de composición, estudiaba piano, estudié orquestación con José Luis Campana, hasta que hice el examen en el Conservatorio de Basilea y ahí me aceptaron y terminé mis estudios de composición aquí en Basilea. Así Pero, fue. ¿había sido siempre tu objetivo? ¿Europa? Quizás inconscientemente sí, no lo sé. Yo me di cuenta que con todo el amor en Buenos Aires empezaba como a repetirme y a dar vueltas, siempre eran las mismas situaciones, era muy difícil encontrarle la vuelta, sobre todo artística,
Después me iba bien, vivía bien y era feliz en Buenos Aires. Pero necesitaba, bueno, seguir con lo que había empezado un poco ya en Buenos Aires, con mis estudios de composición, y hacer eso que sabía que lo quería hacer, ¿no? Vamos a hacer un alto, un ratito, Sí. porque vamos a escucharte, por supuesto. Bueno. Vamos a escucharte. Se nos hace muy difícil elegir, pero bueno, vamos a escuchar, creo que se llama Pourquoi tu te lèves, ¿no? Ah, sí, sí, Una sí. pieza. Vamos a escucharte.
Qué, qué bueno, Marcelo, esto que escuchamos, y qué bueno todo lo que haces. Y hay una faceta muy Gracias. interesante tuya, que es, por supuesto, la de compositor, donde has desplegado una actividad incesante y has empujado a esta música rioplatense, a este tango, hacia otros límites, ¿no? Un post-Piazzolla que lleva ya un largo camino. Bueno, es un trabajo de hormiguita y finalmente yo creo que cada compositor con su música se representa, es una obviedad lo que voy a decir, pero se representa a sí mismo y es lo que uno es, y es la vida que uno tiene y lo que uno piensa del universo y de su universo. Y mi universo es ese. Yo no sé si coincido ahí con Saluzzi, y con Troilo también, porque no importa mucho si es moderno, nuevo o no, lo importante es lo que es, ¿no? Si está bien hecho, si, si suena moderno o no suena moderno, no es, yo no creo que sea la cosa la más importante. Lo más importante es que sea, que represente bien a la persona y obviamente hay cuestiones, digamos, de composición y técnicas, de sonido, todo, bueno, que forman, que están estudiadas, ¿no? Es una, la música tiene muchos siglos de historia, no empezó con el tango. Pero para los que ni venimos de la música, ni sabemos nada, ya advierto, no sabemos un pepino de música, simplemente la disfrutamos. Para nosotros Sí, sí suena como música absolutamente contemporánea lo tuyo, y hay tonalidades, y hay cosas incorporadas, muchas cosas de tu cosecha, que a mí en lo personal me resultan interesantísimas. gracias, me alegro. Es paradójico, ¿no? Porque si uno quisiera estudiar un lenguaje casi muerto o antiguo, que uno no lo entiende, y la primera vez uno lo ve y uno no entiende nada. Sin embargo, es antiguo. Y a veces la música moderna es simplemente un lenguaje nuevo. Por más que sea nuevo, no importa, uno está con la sorpresa de algo que no conoce de antes, ¿no? Y entonces, bueno, hay que ponerse al día, hay que ponerse a estudiar y abrir la cabeza, ¿no? Sí, hace unas semanas charlábamos con Tomás Gubitz, y él nos decía Sí, precisamente eso sobre Piazzolla y sobre el legado de Piazzolla. Y él decía, a Piazzolla hay que responderle con música, ¿sí? Con sí, nuevos desafíos. Y el tango bien pudo haber quedado cristalizado en una época, en un momento, al cual se podía haber recurrido todo el tiempo, pero como una pieza de museo, y sin embargo eso no pasó en absoluto, y no pasó gracias a ustedes. sí, yo creo que entiendo lo que dice Tomás, que le mando saludos. Yo no sé si, bueno, no sé cómo lo planteó él, pero lo de Piazzolla es una afirmación, ni siquiera requiere una respuesta. Porque lo de Piazzolla está hecho, es lo que hizo, y bien hecho y bien claro, ¿no? Entonces, cada uno, Tomás y los compositores, sí, cada uno hacemos nuestras cosas que son siempre bien diferentes, y bueno, uno lo puede tomar como una respuesta a Piazzolla, pero yo no creo me imagino que uno no Sí, escribe para responderle a nadie, ¿no? no, él dijo, Piazzolla dejó un desafío, y ese desafío varios lo hemos tomado y hemos decidido continuarlo, digamos, en beneficio de la Sí, música. Ahora, cuando uno piensa en el tango, o por lo menos cuando desde acá lo pensamos, y los que, insisto, los que somos neófitos, vemos que hay una renovación muy interesante en lo musical, que no ha pasado así con la poética del tango. sí. Bueno, a ver, es complejo todo porque quizás se escucha más la música. Y si te pones a pensar en el baile, también se ve el baile, se ve más gente bailando, es lo visual, es lo que se ve, lo que se escucha también se puede percibir más de lo que se escribe. Entonces quizás, por eso, volviendo a lo de Rovira, hay que ver, hay que investigar bien, porque yo intuyo y creo que sé que hay más escrito en el tango, y al final siempre es paralelo el arte, siempre va avanzando al mismo tiempo, la pintura, la música, la literatura, siempre avanza como avanza la cultura, como avanza la ciudad, siempre. La cuestión un poco es, yo creo que
que cambió mucho el mundo, cambió mucho Buenos Aires, entonces hay que ver cómo entra el tango dentro de ese contexto, ¿no? Que cambió tanto. Sí, sí, el tango, aquel sentimiento trágico que se bailaba según la clásica definición, se nutrió precisamente de enormes poetas. Yo muchas veces me he enojado con algunos antólogos de la poesía argentina, porque vos ves libros muy lindos, donde, bueno, figuran todos nuestros grandes nombres, y quedan afuera tipos como Mansi, como Castillo, y vos decís, perdón, pero esta gente, estos letristas del tango, ¿no eran poetas al mismísimo nivel que cualquiera de los otros? ¿No? Ha habido como un Bueno, desdén. sí, comprendo a dónde vas. Mira, yo creo que entiendo. Ahí ya entramos en un terreno que excede lo artístico, es un terreno social, casi te diría. Hasta casi, si querés, socioeconómico, en donde quedan establecidas, digamos, las cosas de tal y tal manera según quién las establece. Yo no lo digo esto con animosidad, sino a veces sucede también, volviendo al tema de los lenguajes y los dialectos, también sucede lo mismo. ¿Qué es lo que hace que se defina un lenguaje como lenguaje o dialecto? Y muchas veces esas decisiones tienen que ver con lo social, con lo socioeconómico, hasta con lo político. Entonces sí, claro, te puede enojar porque vos decís, ¿cómo? Si esta letra, Barrio de Tango, Sur, está al nivel de... Y sí, yo creo que el que más rescataba todo eso era Ernesto Sábato, por ejemplo. Sábato, Borges, Roberto Arlt, siempre le dieron mucho valor a lo que era la música popular y al tango. Pero bueno, qué sé yo, son cosas es el mundo, está un poco, funciona y no funciona de esta manera, ¿no? ¿Sabes que yo tuve, una de las suertes que tuve en mi vida fue la de frecuentarlo a Borges, y ha venido Ah, qué bien, fortuna. bien seguido a su casa. Y él tenía un tema de amor y odio a veces con el tango, ¿no? Él decía que el tango era una expresión varonil, una expresión bien viril, hasta que de pronto llegó Gardel y lo adesentó, decía, y ahí solo el tango. Esas arbitrariedades que se permitía Borges, pero después, por Sí, ejemplo, aparece el trabajo ese maravilloso con Piazzolla, así que, bueno, que tira por tierra todo, ¿no? sí, es genial, porque ni se me ocurre, no sé, mi opinión no vale nada al lado de lo que pueda opinar Borges. Yo te puedo hablar de lo que pienso yo del tango, pero es si vos me preguntás, es contradictorio eso y es provocativo, pero él era así, a él le gustaba mucho, vos que lo conociste, meterse en terrenos así, a veces provocativos, y esas cosas provocativas te hacía pensar, y yo creo que quizás hasta tiene un trasfondo irónico eso, en el sentido de y que puede ser verdad, que el tango parece muy macho, todo así, ¿viste? Los cantores, todas las letras, todo, y hay algo detrás que es muy femenino también. Detrás de todo lo que es autoritario siempre hay algo femenino psicológicamente. Quizás él lo pensaba de esa manera. Sí, bueno, el tango lo que tiene es que con esa sensibilidad especial que las letras, estoy hablando naturalmente, con esa sensibilidad especial que le conocemos, sin embargo nunca el buen tango se rebajaba a lo burdo, ni nunca se rebajaba a lo melodramático, ¿no? Los grandes poetas siempre mantuvieron esa línea, que es lo que le permitió de alguna manera llegar a esa letrística, a esa poética hasta nuestros días, ¿no? Con tanta vigencia. Sí, también pasa mucho en la cultura de Buenos Aires y Argentina que según en la época en que naciste, según la generación a la que perteneces, pensás la realidad de tal y tal manera. Y pensás que Borges vivió muchos años, ¿no? No sé si no nació, si no me equivoco, en 1899. Exactamente. Y bueno, imagínate Borges de adolescente, cuando volvió de Europa, de Suiza, de España, o antes quizás, qué tipo de tango escucharía él en esa época, ¿no? Él escuchaba el tango anterior a Gardel. Claro, el Era, tango de Arolas, Arolas y de es- Greco, por ejemplo.
Exactamente, entonces yo creo que el significado del tango, me puedo imaginar que para Borges habrá quedado en su memoria de esa forma, y Gardel vino y cambió todo, lo transformó en un tango más romántico, más de canción, cambió todo eso. Entonces yo creo que quizás Borges era en ese sentido muy tanguero, porque era melancólico de lo que se había perdido, quizás. También hablábamos el otro día con Daniel y Pipe Piazzolla sobre la vuelta, ¿no?, que ha dado el tango. Entonces decíamos, a veces cuando uno lo escucha en manos de un polaco, medio se sorprende al principio, pero después se da cuenta que la esencia, el tango, vino desde ahí. Acá se sintetizó en algo y después vuelve a Europa, por ejemplo, de la mano tuya, ¿cierto? Pero que bueno, que no es más que eso, que una síntesis de un montón de músicas que necesitaron su tiempo para decantar, para madurar y constituirse acá en lo que finalmente terminó siendo. Así es, Buenos Aires, que era el centro de todo esto, es como un experimento, es una mini Europa en una ciudad. Y esa mezcla, y sobre todo voy a decir la influencia, sobre todo italiana del sur. Ahí es donde más se ven las maneras de decir las cosas, de tocar las cosas, que viene esa cosa a veces un poco compadrita, ¿no? Un poco cabrera que tiene el tango, yo creo que viene más que nada de Italia del Sur. Y eso se siente en la manera de hablar de los porteños, de muchos argentinos, la poesía, la cosa mismo de Montevideo, cuando lo escuchabas recitando a Julio Sosa, está cabrero como lo recita, ¿no? Cuando recita ese poema antes de la comparsita, ¿no? Es muy, muy reo, muy, muy cabrero. Esas son cosas que pasaron en esa época, que era la idiosincrasia de esa época. Era una época, como dice Borges, de malevos y también de cuchillos, hasta que apareció, no sé, el Paco, la droga, todo, y ahora, viste, ya no sé, una época de cumbia, de cuarteto, qué sé yo, no sé. Marcelo, antes de continuar, ¿la estás pasando bien? Muy bien, espero que ustedes ¿Sí? también. No, yo te voy a hacer una propuesta. ¿Qué te Dale. parece si te congelamos? Te Sí. congelamos así y en 48 horas te descongelamos y seguimos hablando porque hay un montón de cosas que quiero preguntarte. Quiero preguntarte, por ejemplo, bueno, por Gary Barton o Marta Argerich o por qué sé yo, por tanta gente con la cual vos has tocado y bueno, y cuáles son tus planes en el futuro también. Así que, ¿te parece? ¿Cómo no? Con gusto. Lo dejamos entonces a Marcelo, pero apenas por 48 horas. Vamos a darle a ustedes que aman la música argentina un buen consejo. Y después vamos a darle otro consejo mejor todavía a propósito de libros para, bueno, para hacer un poco más llevadera esta cuarentena que estamos viviendo. No se vayan. Para los buenos momentos. Para los no tan buenos. Siempre estamos. Para acompañarte en la soledad. Para disfrutar con la gente que querés. Para bailar y festejar. Siempre estamos. Para calmar la furia. Para sentirte libre aunque estemos encerrados. Para que te abracen los recuerdos. Mientras te reís con ganas. Siempre estamos. Para levantarte de las caídas. Para llorar a tu lado. Para perseguir tus sueños. Para viajar con tu imaginación. Siempre estaremos. Como el sol. Siempre hemos estado. Y siempre estaremos. Hoy es nuestra misión. Es nuestra vocación. Y también nuestro trabajo. Siempre estamos. En hospitales, acompañando. En las escuelas, educando. En los rincones más solitarios del país. Y en las ciudades más ruidosas. De Ushuaia a La Quiaca. En la paz y en la guerra. Siempre estamos. Por eso hoy les pedimos a los medios de comunicación, En este momento único en la historia del mundo, pasen música argentina. Eso es darnos una gran mano. Es una forma de difundir nuestro trabajo. Es amor, es solidaridad. Es ayudarnos en un momento difícil. Promoviendo la música argentina. Donde todos necesitamos de todos. les pedimos que esta vez ustedes estén cerca nuestro. Nosotros hemos estado y estaremos siempre. Defendamos juntos la difusión de la música argentina. Nuestra música. Y
como todas las noches, les quiero dejar hoy una muy buena recomendación. El libro de esta noche se llama Mujeres y varones en la Argentina de hoy, géneros en movimiento, y fue escrito por Eleonora Faúl. Publicado por la editorial Siglo XXI, es un libro muy recomendable para aquellos que gustan analizar la dinámica social de estos días que nos han tocado suerte. Nos vemos en nuestro próximo programa. Que pasen ustedes una muy buena noche.